Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para chismear un poquito y sobre todo, para desentrañar juntos uno de esos bombazos que nos dejan con la boca abierta. Y es que como dice el dicho, el río suena, y es que agua lleva. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una noticia que, OMG, nos tomó a todos por sorpresa. Prepárense porque el chisme está bueno, y fuerte y lleno de sorpresas. Sí, así es. Hablamos de Hande y Kerem. Exacto, el 21 de agosto de 2025, el mundo entero enloqueció con la noticia, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? Tranquilos. Vamos a analizar absolutamente todo, desde el anuncio inicial hasta las reacciones, las especulaciones y, por supuesto, todo el drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de información y emociones, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, ya es hora. Denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo chisme jugoso, ni un solo análisis profundo, ni ningún otro contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Se los juro, no se van a arrepentir. Además, suscribirse me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles cada vez más contenido interesante. Así que suscríbanse ahora mismo. Bien. Ahora sí, vamos al grano. El 21 de agosto de 2025 el mundo entero de la farándula turca, y diría que el mundo en general, fue sacudido por una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Juntos de nuevo. Pero no de la forma en que estábamos acostumbrados. No era una foto casual, una entrevista amistosa, ni un comentario en redes sociales. No. Esta vez era oficial. Se filtró información sobre una posible relación. El mundo del espectáculo, el fandom y la prensa, todo se revolucionó. Las redes sociales explotaron. Los hashtags inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Todos, absolutamente todos, querían saber qué pasó. ¿Por qué? ¿Cómo? Recordemos que Hande y Kerem, para quienes no los conozcan, son dos de las estrellas más grandes y queridas de Turquía. Alcanzaron fama internacional gracias a su participación en la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Y bueno, como suele suceder en estos casos, el romance traspasó la ficción. Se enamoraron. El mundo entero celebró su amor. Fotos, declaraciones, viajes, todo era perfecto. Parecían la pareja perfecta. Pero como todo en la vida, no duró para siempre. Después de un tiempo, anunciaron su separación. El corazón de todos se rompió un poquito, especialmente el mío. Aunque siempre supimos que estas cosas pueden pasar. El tiempo pasó y cada uno siguió con su vida. Ambos continuaron con sus carreras, participando en nuevos proyectos. Se les vio con otras personas y poco a poco, la llama de la esperanza de verlos juntos nuevamente se fue apagando. La gente con el tiempo comenzó a especular y rumorar sobre otros romances, y la historia de Hande y Kerem parecía un lindo recuerdo del pasado. Y de repente, ¡boom! La noticia. Rumores de una posible reconciliación. Fotos borrosas de paparazzis. Fuentes cercanas que aseguraban. Sí, se estaban viendo de nuevo. La noticia, confirmada por diferentes medios de comunicación, se extendió como la pólvora. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo sucedió todo esto? ¿Qué los llevó a volver a estar juntos? La respuesta, como siempre, es más complicada de lo que parece. Las razones pueden ser varias. Tal vez el tiempo les hizo madurar y ver las cosas desde otra perspectiva. Quizás se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte de lo que pensaban. O tal vez simplemente el destino les tenía preparado un nuevo capítulo en su historia. Una de las teorías más populares fue que la pandemia, con todo el tiempo de aislamiento y reflexión que implicó, pudo haber jugado un papel importante. Quizá el encierro y la distancia les hizo extrañar la compañía del otro y valorar lo que tenían. Otra teoría más romántica es que nunca dejaron de amarse en realidad, y que las circunstancias de la vida los separaron en su momento, pero el destino los volvió a juntar.
No se descarta ninguna de las opciones. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, no tardaron en investigar a fondo el tema. Comenzaron a publicar fotos, vídeos y entrevistas con fuentes cercanas a la pareja. Por supuesto, la información era contradictoria y llena de especulaciones. Algunos aseguraban que estaban muy enamorados y que planeaban casarse pronto. Otros, en cambio, decían que solo estaban saliendo y que aún no se habían comprometido seriamente. Lo que sí estaba claro era que Hande y Kerem estaban juntos y que, al menos por el momento, parecían muy felices. Las reacciones de los fans fueron muy variadas. Algunos estaban emocionados y felices por la pareja. Recordaban con nostalgia su historia de amor y esperaban que esta vez fuera para siempre. Otros, por el contrario, eran más escépticos y cautelosos. Temían que esta reconciliación no durara mucho tiempo y que sufrieran una nueva decepción. También hubo quienes criticaron la decisión de la pareja de volver a estar junta, alegando que la relación ya había terminado una vez y que no tenía sentido intentarlo de nuevo. Como era de esperar, en redes sociales se desató una verdadera guerra de opiniones. Hashtags como ¡Hande Kerem regreso y !Kerem Hande forever se hicieron virales, inundando las plataformas. Un tema que generó muchísima controversia fue la reacción de los antiguos amigos de Hande y Kerem. Algunos se mostraron indiferentes, otros dieron su apoyo públicamente y hubo otros que se guardaron sus opiniones. Pero como siempre, las reacciones son las que marcan la pauta. Algunos consideraron que la nueva relación de Hande y Kerem no era algo que les incumbiera, mientras que otros parecieron mostrar cierta envidia o resentimiento. En el mundo del espectáculo, como sabemos, las amistades pueden ser frágiles y las relaciones personales muy complicadas. Otro punto importante a analizar es la influencia de esta reconciliación en la carrera profesional de Hande y Kerem. Es innegable que su relación atrajo mucha atención mediática. Esto podría ser tanto positivo como negativo para ellos. Por un lado, podrían aprovechar esta atención para impulsar sus proyectos futuros y aumentar su popularidad. Por otro lado, podrían verse afectados por la presión mediática y la intromisión en su vida privada. Pero la realidad es que, más allá de las especulaciones y las opiniones, lo único que importa es que Hande y Kerem sean felices. Que disfruten de su amor y que, independientemente de lo que pase, sigan siendo fieles a sí mismos. Porque al final, ¿qué es lo que realmente cuenta? La felicidad. Y si ellos la encontraron juntos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Durará su relación para siempre? La verdad, no lo sé. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que va a pasar. Pero lo que sí puedo asegurar es que su historia de amor, y ahora su reconciliación, nos enseña algo muy importante. Que el amor, a veces, es más fuerte de lo que pensamos. Que las segundas oportunidades existen. Y que a pesar de los obstáculos y las dificultades, siempre hay que luchar por lo que realmente importa. Y esta es la verdadera lección que nos dejan Hande y Kerem. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la noticia de Hande y Kerem. Yo honestamente estoy fascinada con toda esta historia. Me encanta verlos juntos y espero, de todo corazón, que esta vez sea para siempre. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que su amor durará? ¿Qué les pareció esta noticia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y siempre me emociona saber qué piensan ustedes. No olviden dejar su like, es una forma increíble de apoyar al canal y de saber que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y en sus redes sociales para que más gente se entere de esta noticia bomba. Y sobre todo, no olviden suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Recuerden, la campanita es su mejor amiga para estar al tanto de todo. Un beso enorme para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.